Evelyn Crawford se ajustó las gafas en el puente de la nariz y miró el reloj. Las 7 de la tarde. Dayton ya llevaba 40 minutos de retraso. La cena en la que había estado trabajando durante 3 horas hacía tiempo que se había enfriado y las velas de la mesa se habían apagado. 17 años de matrimonio y ella seguía intentando sorprenderle. Hoy era el aniversario de su primera cita. Evelyn suspiró y se sentó en el borde de la silla de la cocina. En otro tiempo, este día había sido especial para los dos. Dayton siempre le había regalado margaritas, las sencillas flores silvestres que a ella le gustaban más que cualquiera de los ramos elaborados. Recordó que la había conocido en la biblioteca de Linfield, donde ella trabajaba como ayudante y él era un ambicioso estudiante de economía. Ahora, en los 2 últimos años, Dayton se había convertido en un fantasma en su casa. Llegaba tarde, se iba temprano y, cada vez con más frecuencia, dormía en la Kiruanja. Su agencia inmobiliaria, Crawford Estate, prosperaba, y cuanto más crecía su carrera, más se alejaba de Evelyn. Miró su reflejo en el cristal de la ventana, su pelo castaño recogido en un modesto moño, sus labios finos, casi incoloros, sus cansados ojos marrones tras unas sencillas gafas de montura. Dayton había dicho una vez que sus ojos eran ámbar, que brillaban cuando se reía. Ahora no recordaba la última vez que había reído a carcajadas. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Evelyn se ajustó rápidamente la blusa beige claro, alisó las arrugas invisibles de la falda y se dirigió a la puerta principal. Se juró a sí misma que no montaría una escena, que no preguntaría dónde había estado. Quizá se había olvidado del aniversario. Quizá había llegado tarde al trabajo. Tal vez... Dayton. Empezaba a preocuparme. Las palabras se congelaron en sus labios cuando su marido cruzó el umbral de su casa. Llevaba el pelo rubio despeinado, la corbata suelta, y en sus ojos había algo que ella no había visto en mucho tiempo. Determinación. «Tenemos que hablar, Evie», dijo, pasando junto a ella hacia el salón. Evelyn cerró la puerta y lo siguió. Algo en el tono de Dayton le oprimió el corazón. Dayton no se sentó como de costumbre en su sillón de cuero. Permaneció de pie en medio de la habitación, mirando las fotos de la repisa de la chimenea. Su boda, sus vacaciones en Maui, la compra de la casa de Roseburg 8 años atrás. «Me voy, Evie». 4 palabras, solo 4 palabras que destrozaron su mundo. ¿Qué quieres decir? Su voz sonaba desacostumbradamente alta. Dayton finalmente se giró y la miró a los ojos. «He conocido a otra persona. Brianna y yo, me voy a vivir con ella». Brianna, por supuesto, su secretaria, una licenciada en empresariales de 25 años, piernas largas y risa segura. Evelyn la había visto 2 veces en fiestas de la oficina, una rubia brillante de ojos verdes que miraba a Dayton con indisimulada admiración, como la propia Evelyn había sido una vez. «¿Desde cuándo?», preguntó sorprendida por la calma de su propia voz. 6 meses, respondió él desviando la mirada. «No lo planeamos, simplemente ocurrió. 6 meses. 6 meses en los que ella vivió una mentira, cocinándole cenas, lavándole las camisas, preguntándole por su día. Es joven, Evie, brillante. Ella... ¿me entiende?». Cada palabra golpeaba como un látigo. Evelyn cerró las manos en puños, clavándose las uñas en las palmas, pero el dolor era distante, intrascendente. «¿Es que no te entiendo?», susurró. Dayton se pasó una mano por el pelo, un gesto que antaño le había parecido tan atractivo. «Has cambiado, te has vuelto aburrido. Siempre lo mismo, biblioteca, cena, libros, sin ambición, no fuego». Las palabras dolieron más de lo que Evelyn había esperado. ¿De verdad se había vuelto así? ¿Aburrida, predecible, gris? ¿O solo buscaba una excusa para su traición? «Ya he hecho la maleta», continuó Dayton señalando una maleta junto a la puerta en la que ella no había reparado antes. «Mañana enviaré a por el resto».
Evelyn sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. 17 años, la mitad de su vida, y todo se había reducido a una maleta y un frío anuncio. ¿Y la casa? ¿Nuestras facturas? Susurró. Mi abogado se pondrá en contacto con usted, respondió él en tono comercial. Seré sincero, Evie. Recibirás lo que te corresponde, lo justo. ¿Qué palabra tan extraña en esta situación? Hoy es el aniversario de nuestra primera cita, dijo ella de repente, sin saber por qué. Algo parecido a la culpa brilló por un momento en los ojos de Dayton, pero desapareció rápidamente. Lo siento, dijo por fin. No quería que acabara así. Evelyn quería gritar, preguntar cómo quería exactamente que acabara. Un enfriamiento gradual hasta convertirla en una sombra incolora. O esperaba que ella se fuera por su cuenta, ahorrándose la molestia de tener que ser sincero. Pero ella se limitó a asentir. Adiós, Dayton. Parecía casi decepcionado por su calma. Tal vez esperaba lágrimas, gritos, súplicas para quedarse, pero años de silenciosa humillación y abandono habían enseñado a Evelyn a ocultar sus emociones. Adiós, Evie. La puerta se cerró tras él con un chasquido silencioso. Evelyn se hundió lentamente en el sofá, sintiéndose extrañamente entumecida. Su mirada se posó en la cena navideña que se veía desde la cocina. Pato asado con naranjas, el plato favorito de Dayton, que solo preparaba 2 veces al año. Solo ahora se fijó en la cajita que había junto a su plato. El regalo que iba a hacerle. Gemelos de época, encontrados en una tienda de antigüedades, grabados con sus iniciales. De repente se dio cuenta de lo absurdo de la situación. 17 años, 17 malditos años, y todo lo que quedaba era una cena que nadie comería y un regalo que nadie abriría. Las primeras lágrimas rodaron por sus mejillas cuando por fin se permitió sentir la profundidad de la traición. Asterisk. La primera noche a solas fue la peor. Evelyn estaba tumbada en la cama conyugal, mirando al techo mientras el reloj contaba los minutos inexorablemente. Las 3 de la mañana, las 4, las 5. El sueño no llegaba, solo los pensamientos, amargos, dolorosos, interminables. ¿Cuándo había perdido Dayton exactamente? ¿Fue un proceso gradual o un momento específico que había perdido? Quizás cuando renunció a su carrera de ilustradora para mudarse a Roseburg, o cuando ella aceptó no tener hijos porque él pensó que interferirían con sus ambiciones. La mañana le trajo dolor de cabeza y los ojos hinchados de lágrimas. Evelyn estaba preparando café mecánicamente cuando sonó el teléfono. Cuando vio el nombre de su madre en la pantalla, dudó, pero luego contestó. «¿Evelyn? ¿Te encuentras bien?» Dayton nos llamó anoche. La voz de Marjorie Blackwell sonaba preocupada. Evelyn cerró los ojos. Claro que había llamado a sus padres. Típico de Dayton. Siempre al mando, siempre un paso por delante. Copiando, mamá, respondió ella. Dijo que habían decidido separarse, que era una decisión mutua. Su madre sonó dubitativa. Evelyn sonrió amargamente. Mutua. Qué noble por su parte hacerlo parecer como si ella también lo quisiera. No del todo, mamá. Se ha ido con otra mujer. Silencio al otro lado del cable, luego un suspiro tranquilo. «Oh, cariño, lo siento mucho. ¿Quieres que vayamos tu padre y yo?» Evelyn se imaginó a su madre preocupada por ella y a su padre dándole torpes palmadas en el hombro, sin saber qué decir. No, no estaba preparada para su compasión. «Gracias, pero puedo arreglármelas. Necesito tiempo para darme cuenta de todo». «Siempre has sido fuerte, Evelyn», dijo Marjorie tras una pausa. «Pero recuerda que a veces tienes que dejar que los demás te ayuden». Después de hablar con su madre, Evelyn se sintió un poco mejor. Quizá el hecho de darse cuenta de que no estaba completamente sola la reconfortó un poco. Decidió ir a trabajar. Quedarse en casa revisando los fragmentos de su matrimonio le parecía insoportable. La biblioteca Roseburg
Era un lugar tranquilo donde el tiempo parecía fluir más despacio. A Evelyn le encantaba el olor de los libros, el susurro de las páginas, el silencio de las salas de lectura. Sentía que pertenecía a aquel lugar, a diferencia de las ruidosas fiestas de Dayton, donde siempre se sentía fuera de lugar. Evelyn, no esperaba verte hoy, la saludó Mildred Parker, la jefa de la biblioteca, una mujer de pelo gris, ojos amables y mente aguda. Tenía que salir de casa, contestó Evelyn quitándose el abrigo. Mildred la miró atentamente. ¿Había ocurrido algo? Evelyn quiso mentir, decir que todo iba bien, pero de pronto se vio incapaz de pronunciar las palabras. Dayton se fue. A otra mujer, las palabras sonaron extrañas, como si estuviera hablando de otra persona. Mildred no parecía sorprendida y, por alguna razón, eso dolió a Evelyn. ¿Acaso todos a su alrededor veían algo que ella no veía? Lo siento, querida. Mildred le apretó ligeramente la mano. Si necesitas unas vacaciones... No, respondió Evelyn rápidamente. El trabajo está bien, es normal. El día transcurrió como un borrón. Evelyn ordenaba libros, ayudaba a los visitantes, rellenaba fichas de catálogos, todo en piloto automático. Evitó las miradas compasivas de sus colegas, a quienes Mildred, obviamente, había dado la noticia. A las 3 de la tarde recibió una llamada de Rachel, su antigua compañera de la agencia de publicidad donde Evelyn había trabajado antes de trasladarse a Roseburg. Acabo de tener noticias de Connie, dijo Rachel sin preámbulos. Esa cabrona. Evelyn sonrió involuntariamente. A Rachel nunca le había caído bien Dayton y lo llamaba a sus espaldas Señor Autoperfecto. Ray, estoy en el trabajo, dijo en voz baja mirando a los visitantes que pasaban. Al diablo con el trabajo. Vendré el viernes y nos emborracharemos de verdad, sin discusiones. Después del trabajo, Evelyn volvió a la casa vacía. Un mensaje parpadeaba en el contestador. La voz de Dayton sonaba comercial. Evie, mi abogado Harrison Wakefield se pondrá en contacto contigo mañana para tratar la división de bienes. He sacado mi coche del garaje. Espero que todo esté bien. Sin disculpas, sin arrepentimientos, solo asuntos prácticos, como si fueran socios de negocios y no cónyuges que habían vivido juntos durante casi 2 décadas. Evelyn entró en la cocina y abrió la nevera. El pato y las naranjas seguían allí, intactos, un símbolo de esperanzas frustradas. Tras dudar un segundo, cogió el plato y vertió todo el contenido en la papelera. Luego se quitó el anillo de boda del dedo y lo metió en la caja de pañuelos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina monótona. Trabajo, casa, noches en vela. Evelyn evitaba los lugares donde pudiera encontrarse con conocidos comunes, con sus preguntas incómodas y su falsa simpatía. Se enteró de que Dayton y Brianna se habían mudado a un nuevo condominio en una zona exclusiva de la ciudad. Se enteró de que no ocultaban su relación. Se enteró de que todos en la oficina llevaban mucho tiempo haciendo conjeturas. Cada nuevo dato era como sal en la herida. Evelyn se sentía como la última tonta, la única que no podía ver lo evidente. El viernes, como había prometido, llegó Rachel, una mujer pelirroja y enérgica, de risa estridente y lengua afilada. «Dios, Evie, tienes un aspecto horrible», fueron sus primeras palabras cuando Evelyn abrió la puerta. «Gracias, Ray. Siempre sabes cómo aligerar el ambiente», sonrió Evelyn débilmente. Rachel recorrió la casa, mirando a su alrededor. «Sigue tan pulcra y estéril como un quirófano», comentó, dejando el bolso sobre el sofá inmaculadamente limpio. «Bueno, eso lo arreglaremos hoy». Sacó del bolso 2 botellas de vino y un paquete de bombones. Una cura para un corazón roto, probada durante siglos. Se sentaron en el suelo del salón, bebiendo vino en las copas que Dayton había recibido como regalo de un cliente, unas copas de cristal muy caras que Evelyn nunca utilizaba por miedo a romperlas.
Brindo por los nuevos comienzos, proclamó Rachel alzando su copa, y por Dayton Crawford, que se ahoga en su narcisismo. Evelyn se rió por primera vez en la semana. ¿Siempre ha sido así, Ray? ¿Y yo no me he dado cuenta? Rachel vaciló, dando un sorbo a su vino. Siempre has sido ambicioso, es cierto, pero antes te miraba como si fueras el centro de su universo. ¿Recuerdas cómo venía a la oficina con flores? Lo orgulloso que estaba de tus ilustraciones, recordó Evelyn. Aquellos primeros años estuvieron llenos de amor y apoyo mutuo. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Me volví aburrida, pronunció las palabras de Dayton. Gris. Rachel resopló. Siempre has sido callada, pero nunca aburrida. Tienes un rico mundo interior, Evie. Solo que Dayton es demasiado superficial para apreciarlo. A medianoche se habían terminado la segunda botella y Evelyn sintió que el alcohol embotaba el dolor. ¿Sabes lo que tienes que hacer?, dijo Rachel, tumbándose en la alfombra y mirando al techo. Vuelve a dibujar. Tus ilustraciones eran maravillosas. Evelyn negó con la cabeza. Eso fue hace mucho tiempo. Ni siquiera estoy segura de saber todavía cómo... Tonterías. El talento no desaparece, simplemente inactivo. Aquella noche Rachel durmió en la habitación de invitados y por primera vez Evelyn se durmió sin lágrimas. Por la mañana, mientras despedía a su amiga, pensó por primera vez que tal vez podría sobrevivir a esta traición, que algún día se le pasaría el dolor, que tal vez en algún momento del futuro aprendería a confiar y a amar de nuevo. Habían pasado 15 días desde que Dayton se fue, 15 días de existencia mecánica. Casa, trabajo, casa, otra vez. Evelyn vivía con el piloto automático, evitando cualquier emoción que pudiera traspasar la fina coraza de calma tras la que se ocultaba. El miércoles por la mañana, la biblioteca estaba desacostumbradamente silenciosa. Una fina llovizna caía por la ventana, ahuyentando a los posibles visitantes. Evelyn estaba sentada en el mostrador, sellando automáticamente los libros devueltos, cuando la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo y a una mujer que parecía traer consigo un huracán de energía. «¡Maldita lluvia! ¡Maldito paraguas! ¡Maldito tiempo de Oregón!», exclamó la desconocida, sacudiendo el agua de su brillante capa púrpura. Era alta, con una mata de pelo rojo rizado que sobresalía en masas rebeldes a pesar de la lluvia. Aparentaba unos 50 años, pero la energía que irradiaba hacía indefinible su edad. Evelyn se llevó automáticamente el dedo a los labios, recordando el silencio que reinaba en la biblioteca, pero la desconocida se limitó a hacerle un gesto con la mano. «Querida, los únicos que están aquí son los fantasmas de los autores muertos, y dudo que se les pueda molestar». Se acercó al mostrador y le tendió la mano. «Lorelei McKinney, propietaria de Páginas Encantadas, o, como prefiero llamarme, domadora de ratones de biblioteca y vendedora de imaginación». Evelyn estrechó confusa la mano extendida. «Evelyn Crawford, bibliotecaria». «Lo sé», asintió Lorelei. «Mildred me habló de ti. Dijo que eras una gran conocedora de la literatura infantil y que necesitabas...». Hizo una pausa, levantando la vista. Hizo una pausa, buscando las palabras. Sacudir un poco las cosas. Evelyn frunció el ceño. ¿Así que Mildred hablaba de su vida privada con extraños? Lorelei parecía haberle leído el pensamiento. «No pongas esa cara, querida. Mildred está preocupada por ti. Todos sabemos lo que le pasó a tu... ¿Cómo se llame? ¿Dayton?», dijo el nombre con tal desdén que Evelyn enarcó las cejas. Pueblo pequeño, grandes cotilleos. Sobre todo cuando se trataba del agente inmobiliario local que se había fugado con una secretaria 20 años más joven. Evelyn sintió que el color le inundaba la cara. Por supuesto que todo el mundo lo sabía. Todo el mundo hablaba de ello, compadeciéndose de ella, o peor, regodeándose. «He venido a ofrecerte un trabajo», continuó Lorelei, ignorando su vergüenza.
Trabajo a tiempo parcial en mi tienda, 3 días a la semana después de comer. Necesito a alguien que sepa de literatura infantil. Evelyn parpadeó. No estaba segura de haber oído bien. ¿Un trabajo? Pero, ¿por qué? Lorelei se encogió de hombros. Porque eres, según Mildred, una verdadera experta. Porque mi tienda necesita sangre fresca. Y porque tú necesitas algo más que esta biblioteca y una casa vacía. Miró a Evelyn con atención. ¿Mildred dice que una vez quisiste ilustrar libros infantiles? Evelyn asintió, sorprendida de que Mildred lo supiera. Fue hace mucho tiempo, antes de que renunciaras a tu sueño por un hombre que acabó decantándose por la primera rubia de piernas largas, terminó Lorelei con severidad. Evelyn se estremeció ante la franqueza de aquellas palabras, pero no pudo negar su verdad. No me negué, solo lo pospuse, dijo en voz baja. Dayton no creía que fuera serio, que debería centrarme en una carrera más estable. Lorelei resopló. Hombres, convencidos de que saben lo que es mejor para nosotras. Entonces, ¿vas a aceptar mi oferta? Evelyn dudó. Por un lado, la idea le parecía absurda. Empezar algo nuevo cuando apenas podía hacer frente a la vida cotidiana. Por otro, ¿qué podía perder? Piénsalo, dijo finalmente. Lorelei sonrió como si ya supiera la respuesta. Bien, nos vemos el lunes a las 4. Y sí, rebuscó en su enorme bolso y sacó una tarjeta de visita. Aquí tienes la dirección, aunque seguro que ya sabes dónde está Páginas Encantadas. Se dio la vuelta y salió tan rápido como había venido, dejando tras de sí el olor a lavanda y la sensación de un torbellino por la habitación. Evelyn miró pensativa la tarjeta de visita. Las letras moradas sobre fondo crema decían Páginas Encantadas, donde cada libro es un portal a otro mundo. Debajo de la inscripción había un pequeño dragón que sostenía un libro abierto. Por la noche, de vuelta en casa, Evelyn subió al desván por primera vez en mucho tiempo. Allí, en cajas polvorientas, estaban sus viejos trabajos, bocetos, acuarelas, esbozos de personajes para cuentos infantiles que alguna vez había soñado escribir. Con manos temblorosas abrió la primera carpeta. Dentro había ilustraciones para un cuento sobre una niña que podía hablar con los árboles. Las acuarelas se habían descolorido un poco, pero los dibujos conservaban su encanto, brillantes, llenos de detalles, con un sutil sentido del humor en cada línea. No son serios, recordó las palabras de Dayton. Son garabatos para niños. Había dicho una vez cuando ella le mostró tímidamente una nueva serie de ilustraciones. Después de aquello, guardó todos sus materiales de dibujo y nunca volvió a retomar su afición. Una cobarde, susurró, volviéndose hacia sí misma. ¿Por qué se había rendido tan fácilmente? ¿Por qué había dejado que su opinión definiera su vida? El lunes, tras muchas dudas, Evelyn decidió acudir a Páginas Encantadas. La tienda estaba situada en un viejo edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, en el centro histórico de Roseburg. El escaparate estaba decorado como un bosque mágico, con árboles de papel con libros dispuestos entre ellos. Pequeñas hadas recortadas en papel brillante flotaban entre las ramas, creando la sensación de un mundo de hadas. La campana situada sobre la puerta tintineó melodiosamente cuando Evelyn entró. Dentro, la tienda era más grande de lo que sugería el exterior. Las estanterías de madera repletas de libros formaban un laberinto en el que era fácil perderse. El techo estaba pintado con estrellas y constelaciones, y en el centro de la tienda había un enorme roble de cartón piedra, en cuyas ramas se habían dispuesto acogedores rincones para la lectura. «Ahí está nuestra bibliotecaria», exclamó Lorelei, saliendo de detrás de la estantería. Hoy llevaba un vestido verde esmeralda con dragones dorados bordados. Sabía que vendrías. Evelyn sonrió insegura. Todavía no he dicho que sí. Pero estás aquí, dijo Lorelei. Así que una parte de ti ya ha dicho que sí. Vamos, te enseñaré la sección infantil.
Es tu reino si decides quedarte. La sección infantil estaba al fondo de la tienda y estaba decorada como un jardín mágico. Estanterías bajas de colores alegres para los niños, suaves cojines con forma de animales y setas se esparcían por el suelo, creando acogedores rincones de lectura. En las paredes colgaban ilustraciones de libros infantiles famosos y en el centro había una mesita con material de dibujo. Aquí celebramos lecturas los sábados, explica Lorelei. A veces invitamos a autores. También hay un club de jóvenes ilustradores. Evelyn sintió que algo se agitaba en su pecho, una pasión largamente olvidada, un deseo de crear. Yo podría ayudar en el club, dijo en voz baja. Lorelei sonrió como si se lo hubiera esperado. ¿Así que aceptas su oferta? Evelyn respiró hondo. Un nuevo capítulo, pensó. Un nuevo comienzo. Sí, respondió. Acepto. Trabajar en Páginas Encantadas resultó ser exactamente lo que Evelyn necesitaba. 3 días a la semana se sumergía en el mundo de los libros, interactuando con los clientes, ayudando a los niños a elegir historias que les interesaran. Poco a poco, empezó a leer los sábados y, sorprendentemente, los niños adoraban su voz tranquila y expresiva y su capacidad para crear diferentes entonaciones para cada personaje. Lorelei demostró no ser solo una excéntrica, sino una mujer increíblemente perspicaz. Era como si viera en Evelyn algo que ella no veía en sí misma. «Tienes que quitarte esas gafas», le dijo un día que estaban cerrando la tienda. «Te ocultan los ojos, y ese peinado es como si intentara ser invisible». Evelyn tocó instintivamente su moño habitual. «Es más cómodo. Es más cómodo esconderse», replicó Lorelei. «Mañana tienes una reunión con mi amigo Vincent. Es peluquero y hace maravillas». Vincent era un afroamericano alto, de manos firmes y ojo crítico de artista. Examinó a Evelyn desde todos los ángulos antes de dar su veredicto. «Te liberaremos el cuello, resaltaremos tus pómulos y añadiremos volumen. ¿Estás dispuesta a renunciar a la longitud?» Evelyn se miró el pelo castaño, que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Lo llevaba largo desde la universidad. A Dayton le gustaba el pelo largo. «Sí», dijo con firmeza. «Estoy lista». 2 horas más tarde, apenas se reconocía en el espejo. Vincent le había cortado el pelo hasta los hombros, añadiendo ligeras capas y suaves flequillos que enmarcaban su rostro. También insistió en un tinte claro, añadiendo mechones color miel que realzaban su cabello castaño. «Ahora las lentillas», dijo mientras ella volvía a ponerse las gafas. «Tienes unos ojos preciosos, Evelyn. No los escondas». Al día siguiente de su visita al oftalmólogo, Evelyn salió de casa sin gafas por primera vez en años. El mundo parecía más brillante, más claro, y el reflejo en el espejo era el rostro de una desconocida, más abierta y segura de sí misma. En la biblioteca, su nuevo aspecto suscitó un aluvión de cumplidos. «Evelyn, estás estupenda», exclamó Mildred. «Una persona completamente distinta». En las Páginas Encantadas, Lorelei asintió con aprobación al ver los cambios. «Estupendo. Ahora el vestuario». «Lorelei, no puedo permitirme ropa nueva», objetó Evelyn. «Después del divorcio tengo que ahorrar dinero». «Eso es ridículo. En primer lugar, tengo una amiga que tiene una tienda vintage. En segundo lugar, un pequeño cambio puede transformar hasta el armario más modesto». Así es como Evelyn conoció a Pearl Waters, propietaria de Vintage Treasures, una pequeña tienda que vende ropa de los años 50 a los 90. «Los 50 son tu estilo», dijo rotundamente Pearl, una mujer de edad indeterminada con el pelo canoso recogido en un elegante moño. Siluetas clásicas que realzan la cintura, colores intensos. Se acabaron las blusas beige y las faldas grises. Al final del día, Evelyn tenía varios vestidos estilo años 50, una elegante chaqueta burdeos, una falda lápiz azul marino y blusas con detalles interesantes, todo ello a precios sorprendentemente asequibles.
No soy... no soy yo, dijo insegura mirando su reflejo en un vestido vintage color esmeralda con escote en pico y falda acampanada. Por eso es perfecto, respondió Pearl. Estás creando una nueva tú, Evelyn. Una mujer que no teme llamar la atención. Los cambios externos también estaban afectando poco a poco al estado interior de Evelyn. Empezó a notar que se mantenía más erguida, hablaba con más confianza y sonreía más a menudo. Incluso en la biblioteca, donde seguía trabajando 4 días a la semana, sus compañeros notaron el cambio. «Estás radiante», le dijo un día Mildred. «Hacía mucho tiempo que no te veía tan viva». Sin embargo, el cambio más significativo fue la vuelta a la creatividad. Una noche, mientras buscaba en la sección infantil de Páginas Encantadas, Evelyn descubrió un libro que le había encantado de niña, la historia de un pequeño fénix que no sabía volar. Al pasar las páginas, se sorprendió a sí misma imaginando lo diferente que habría dibujado al fénix. Cuando llegó a casa, sacó unas acuarelas polvorientas, pinceles y papel. Al principio su mano no obedecía. Los trazos salían vacilantes, los colores desvaídos. Pero siguió haciéndolo, noche tras noche, reconstruyendo sus habilidades perdidas. 2 semanas más tarde tenía una serie de ilustraciones para su propio cuento, la historia de una niña llamada Lilu que tenía miedo de las sombras hasta que se hizo amiga de una. «Es precioso», dijo Lorelei cuando Evelyn, muerta de vergüenza, le enseñó su trabajo. «Tiene sinceridad y profundidad. Deberías enseñárselo a Oliver». ¿A Oliver? Oliver Fitzgerald. Es el editor de literatura infantil de Silverleaf Press. Es un viejo amigo mío. Vendrá la semana que viene para una reunión de lectores. Evelyn sintió que el corazón se le aceleraba con una mezcla de miedo y emoción. «Lorelei, no estoy lista». «Tonterías. Estás más que preparada. Solo estás asustada». Conocimos a Oliver Fitzgerald el sábado siguiente, después de la lectura del autor. Era un hombre bajo, con sobrepeso, una sonrisa bonachona y unos ojos astutos detrás de unas gafas redondas. «Lorelei me ha hablado de ti», dijo, estrechando la mano de Evelyn. «Dice que tienes algo especial». Evelyn le entregó nerviosamente la carpeta con sus ilustraciones y un resumen de la historia. Luego se marchó al rincón más alejado de la tienda, sin poder observarle. 10 minutos más tarde la encontró entre las estanterías de literatura clásica. «Señora Crawford», empezó él, y a ella se le desplomó el corazón. La dirección formal, la expresión seria de su rostro, obviamente, un rechazo. ¿Ha pensado alguna vez en dedicarse profesionalmente a la ilustración? Evelyn parpadeó. No estaba segura de haber oído bien. ¿Cómo dice? «Tu historia sobre Lilu es preciosa, fresca, original, con profundos matices psicológicos que no eclipsan el elemento infantil. Y las ilustraciones tienen una letra distintiva. Me gustaría discutir la posibilidad de publicarlo». Evelyn sintió que la habitación daba vueltas. ¿Publicación? ¿Su historia? ¿Sus ilustraciones? «Pero yo nunca...» «Hablas como un hombre que se ha subestimado a sí mismo durante mucho tiempo», dijo Oliver suavemente. «Créame, según mi experiencia usted tiene talento, y lo que es más importante, tienes algo que decir. Aquí tiene mi tarjeta, piénsalo». Aquella noche, Evelyn no pudo dormir. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, los recuerdos se superponían, cómo Dayton se había reído de sus dibujos tontos, cómo su padre había dicho que el arte no era un trabajo de verdad, cómo ella misma había pospuesto su sueño año tras año, convenciéndose de que aún no era el momento. Pero, ¿y si hubiera llegado el momento? ¿Y si la marcha de Dayton no era el final, sino el principio? Una liberación. Por la mañana, llamó a Oliver y acordó una reunión en la editorial. 3 meses más tarde, Evelyn estaba sentada en Páginas Encantadas, sosteniendo la maqueta preliminar de su primer libro, Lilu y la sombra amiga. En la portada aparecía su ilustración,
una niña morena cogida de la mano de su sombra que le sonreía. «Sabía que lo harías», dijo Lorelei, tendiéndole una taza de té de hierbas. «Desde el momento en que vi tus dibujos». Evelyn sonrió agradecida. «No podría haberlo hecho sin ti. Tú me devolviste a la vida». Lorelei le hizo un gesto con la mano. «Tonterías. Solo te mostré la puerta. Fue tu elección entrar». Era la verdad. A lo largo de los meses, Evelyn había tomado muchas decisiones, grandes y pequeñas. Redecoró su dormitorio, tirando todo lo que le recordaba a Daytona. Convirtió el despacho vacío de su marido en su estudio, llenándolo de pintura, papel y libros de ilustración. Empezó a asistir a clases de yoga en un centro local, donde conoció a gente nueva. Empezó a ver más a Rachel, que venía todos los fines de semana a comprobar sus progresos. «Ha llamado», dijo de pronto Evelyn, sorbiendo su té. Lorelei enarcó una ceja. «¿Dayton?» Evelyn asintió. «Ayer. Dijo que había oído hablar de mi libro a amigos comunes, que siempre había creído en mí». Sonrió amargamente. «¿Te lo puedes creer? Ahora es siempre creyó». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Lorelei con interés. «Le di las gracias por llamar y le dije que tenía una reunión con mi editor», sonrió Evelyn, recordando la conmoción en la voz de su ex marido. Antes me habría aferrado a cada una de sus palabras, buscando su aprobación, pero ahora simplemente no me importa. Lorelei asintió satisfecha. «Ahora estás lista para el siguiente paso». «¿Qué paso?» «Vivir la vida al máximo, Evelyn. No solo existir, sino vivir». Aquella noche, de camino a casa, Evelyn pensó en las palabras de Lorelei. En efecto, había cambiado en esos meses, interior y exteriormente. Ya no era la sombra de Dayton, había encontrado su propia voz, había vuelto al sueño al que una vez había renunciado. Pero ¿estaba preparada para una nueva relación? ¿Para abrir de nuevo su corazón? La imagen de Harrison Abernathy, un profesor de literatura que acababa de empezar a asistir a Páginas Encantadas y que claramente se estaba interesando por ella, surgió en sus pensamientos. «El tiempo lo dirá», pensó mientras abría la puerta de su casa, una casa que ahora era solo suya en todos los sentidos. El sol de agosto proyectaba una suave luz dorada sobre el estudio de Evelyn. Estaba de pie ante su caballete, dando los últimos retoques a una ilustración para su segundo libro, la historia de un pequeño dragón que no podía escupir llamas. Cuando terminó, dio un paso atrás, evaluando críticamente el trabajo. «No está nada mal, señorita Crawford», murmuró en voz baja y sonrió. En los 2 últimos meses se había acostumbrado a hablar sola, un privilegio de la vida en soledad que de repente le había encantado. El teléfono tintineó en la mesa de al lado. Evelyn se limpió las manos en el delantal y miró la pantalla. Oliver Fitzgerald. «Oliver, acabo de terminar La familia de dragones para Sparkle». «Buenas tardes a ti también, Evelyn», pudo oír la sonrisa en la voz del editor. «Tengo grandes noticias. Lilú y la sombra amiga entra en imprenta la semana que viene. Y una cosa más». Evelyn contuvo la respiración. «Los pedidos anticipados han superado las expectativas. Vamos a aumentar la primera tirada y queremos ofrecerte un adelanto adicional por Sparkle». Ella jadeó. «¿En serio? Pero...» «Sin peros, Evelyn. Tu libro ha recibido 3 críticas favorables por adelantado de destacados críticos de literatura infantil. Están encantados con el nuevo enfoque del tema de los miedos infantiles y tus ilustraciones. Creemos en este proyecto». Cuando terminó de hablar, Evelyn se hundió en su silla, aún sin creerse lo que había oído. El primer libro aún no se había publicado y ya había recibido críticas positivas, había aumentado la tirada, había recibido un anticipo adicional. Miró el cheque del primer anticipo que colgaba de la pared en un marco, una suma modesta, pero para ella era la prueba de que iba por buen camino. La energía de la alegría exigía una salida. Cogió el teléfono y marcó el número de Lorelei. «Lo sabía».
exclamó la dueña de la librería al conocer la noticia. Un éxito bien merecido, querida. Deberíamos celebrarlo. Cenamos esta noche en el Blue Deer a las 7. Y, su voz se tornó conspirativa, he invitado a Harrison. Evelyn sintió que el color le inundaba las mejillas. En las últimas semanas, Harrison Abernathy, un profesor de literatura de la universidad local, se había convertido en un visitante asiduo de las páginas encantadas, sobre todo los días que Evelyn trabajaba allí. Sus conversaciones sobre libros se convertían en discusiones sobre la vida, el arte y los sueños. A sus 40 años, Harrison estaba divorciado, sin hijos, con modales suaves y una mente sagaz que Evelyn encontraba irresistible. Lorelei, solo somos amigos. Por supuesto, querida. Y yo soy la reina de Inglaterra. Aquella noche, mientras se vestía para la cena, Evelyn vio su reflejo en el espejo y se quedó helada. La mujer que la miraba se parecía muy poco a la Evelyn de hacía 5 meses. Su melena alborotada enmarcaba un rostro que ya no mostraba signos de fatiga constante. Sus ojos brillaban y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. El vestido esmeralda de época realzaba su cintura y dejaba al descubierto sus elegantes clavículas. Evelyn se volvió y miró la habitación que tenía a sus espaldas, el antiguo dormitorio conyugal que había redecorado por completo. Los sombríos marrones que tanto gustaban a Dayton habían sido sustituidos por suaves tonos turquesa y dorados. Las pesadas cortinas dieron paso a cortinas ligeras que dejaban entrar la luz del sol. La enorme cama había sido sustituida por otra más elegante con un cabecero de madera tallada que Evelyn había encontrado en una tienda de antigüedades. A Dayton no le habría gustado el cambio. Demasiado excéntrico, habría dicho, poco práctico. Pero Dayton ya no estaba aquí, y Evelyn disfrutó de la oportunidad de crear un espacio que reflejara sus propios gustos. El Ciervo Azul era un restaurante pequeño pero elegante en el centro de Roseburg. Lorelei y Pearl ya estaban esperando en una mesa cuando llegó Evelyn. Ahí estaba, nuestra estrella emergente, exclamó Pearl, levantándose para abrazarla. Es demasiado pronto para hablar de estrellato, dijo Evelyn sentándose. Tonterías, dijo Lorelei. Oliver me ha dicho que Silverleaf está planeando una gran campaña publicitaria para tu libro. Cuentan mucho contigo. Siento llegar tarde. Se oyó una voz de hombre, y Evelyn levantó la vista. Harrison Abernathy estaba de pie junto a la mesa, con un ramo de flores silvestres en las manos. Llevaba una chaqueta de tweed con parches en los codos, el pelo oscuro siempre despeinado con mechones grises en las sienes, y parecía el clásico profesor de cine. «Esto es para ti», le tendió un ramo a Evelyn. «De manzanilla. Lorelei dijo que te gustaban». Evelyn aceptó las flores, sorprendida por la exacta coincidencia con sus gustos. Dayton también le había regalado margaritas en una ocasión, pero hacía tiempo que había olvidado la costumbre. La velada transcurrió en agradable conversación. Lorelei y Pearl contaron divertidas historias sobre clientes difíciles. Harrison compartió anécdotas universitarias y Evelyn se sintió parte de una comunidad que nunca había experimentado como esposa de Dayton. «Es extraño encontrarte aquí, Evelyn». Una voz familiar la hizo estremecerse. Al levantar la vista, vio a Marcus Wilkins, el socio de Dayton en la agencia inmobiliaria. «Marcus», asintió, intentando mantener la calma. «¿Qué tal te va?» «Mejor que algunos», sonrió significativamente. «¿Sabes algo de tu ex?» Evelyn se puso tensa. «No, ¿debería?» Marcus bajó la voz y se inclinó hacia su mesa. El acuerdo de Everglade Development había fracasado, un desastre total. Dayton había invertido todos sus ahorros, había pedido préstamos. Sacudió la cabeza. Ahora tiene graves problemas financieros y, por lo que he oído, problemas con una joven novia que no estaba dispuesta a recortar gastos. Evelyn sintió una extraña mezcla de emociones.
sorpresa, ligero regodeo e, inesperadamente, desapego. Los problemas de Dayton ya no eran los suyos. «Lo siento», dijo con neutralidad. «Espero que se le pase». Marcus pareció decepcionado por su tranquila respuesta. «Bueno, de todas formas pregunta mucho por ti. Se pregunta cómo... adaptado». «Dile que me he adaptado muy bien», sonrió Evelyn. «Ahora, si nos disculpas, estamos de celebración». Cuando Marcus se marchó, Lorelei resopló. Menuda serpiente. Había subido para arruinar la velada. «Oh, a sondear el terreno», dijo Pearl pensativa. «Parece que Dayton está sondeando la posibilidad de un regreso». Evelyn se quedó helada con un vaso de vino en los labios. ¿Un regreso? Eso es ridículo. Se ha ido con otra mujer. Que, según nuestro informador, no está contenta con el repentino cambio de situación económica, comentó Lorelei. Brianna es el tipo de mujer a la que le gusta la buena vida, querida. No me sorprendería que ya estuviera buscando una opción más rica. Mientras tanto, Dayton descubre que su humilde exmujer se ha convertido de repente en una escritora de éxito, añadió Pearl, con nuevos amigos, un nuevo estilo y, miró a Harrison, tal vez una nueva relación. Evelyn negó con la cabeza. Aún así, no importa, estamos divorciados, he seguido adelante. Pero las palabras de Pearl persistieron en sus pensamientos. ¿Podría Dayton estar pensando realmente en volver? ¿Y cómo se sentiría si lo volviera a ver? La confirmación de sus temores llegó una semana después, cuando Evelyn conoció en el supermercado a Jennifer, la mujer de un colega de Dayton. «Evie, estás increíble», exclamó Jennifer, observando su nuevo peinado y su vestido turquesa. «Está irreconocible. Gracias, Jen. ¿Cómo estás tú?» «Muy bien. Escucha». Jennifer bajó la voz. «Deberías saberlo. Dayton le preguntó a Ted por ti la semana pasada. Estaba muy interesado en saber si salías con alguien». Evelyn frunció el ceño. «¿Y qué dijo Ted?» «Que no tenía ni idea». Jennifer se inclinó más. «Pero Dayton parecía interesado. Y además, anteayer lo vi con tus padres en el Maple Garden. Brianna no estaba con ellos». Evelyn sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. Dayton nunca había ido a restaurantes con sus padres cuando estaban casados. Los consideraba demasiado sencillos para su nivel. ¿Y ahora cenaba con ellos? «Gracias por la información, Jen», dijo con neutralidad. «Pero ya no es asunto mío». De vuelta a casa, Evelyn llamó a su madre. «Cariño, estaba a punto de llamarte». La voz de Marjorie sonaba avergonzada. «No sé cómo decirte esto. Almorzaste con Dayton», dijo Evelyn sin rodeos. «Llamó a tu padre de la nada. Dijo que quería disculparse por cómo habían salido las cosas, que lo sentía». Marjorie suspiró. «Parecía sincero, Evie. ¿Y qué le dijiste?» «Que habías empezado una nueva vida, que te iba bien. Preguntó por tu libro». Una nota de orgullo apareció en la voz de su madre. «Le enseñé la portada preliminar que me enviaste. Se quedó sorprendido». Evelyn cerró los ojos, imaginando la cara de Dayton. Claro que estaba sorprendido. Nunca había creído que su afición pudiera desembocar en algo serio. «Mamá, si vuelve a ponerse en contacto contigo, por favor, ten cuidado. No sé qué se propone, pero...» «Cariño», la interrumpió Marjorie. «Dijo que iba a visitarte». Evelyn se quedó helada. «¿Qué? ¿Cuándo?» No lo especificó, pero dijo que tenía que hablar contigo en persona. Algo sobre la casa y... los bienes gananciales. Después de hablar con su madre, Evelyn llamó a su abogada, Ellen Ramírez, que llevaba el proceso de divorcio. «Todos los papeles están en regla, Evelyn», le aseguró Ellen tras escuchar sus preocupaciones. «La casa es toda tuya. La cedió en el reparto de bienes, ¿recuerdas? Quería terminar el proceso rápidamente para poder casarse con su secretaria. Así que no puede reclamar absolutamente nada», dijo Ellen con firmeza. «Pero si aparece con alguna demanda, llámame inmediatamente».
Colgando el teléfono, Evelyn se acercó a la ventana y miró hacia el cuidado jardín delantero. Hacía poco que había sustituido los aburridos arbustos de hoja perenne que tanto le gustaban a Dayton por brillantes parterres de flores verde león, espuelas de caballero y margaritas. El contraste entre su vida anterior y la actual era muy marcado. Hacía 5 meses estaba destrozada por la marcha de su marido. Ahora tenía un trabajo que le encantaba, amigos que la apoyaban y una relación incipiente con un hombre que apreciaba su inteligencia y su talento. Fuera lo que Dayton había planeado, ya no era la mujer callada e insegura que él había dejado atrás. Había cambiado, no por él ni por venganza, sino por sí misma. Y esta nueva Evelyn estaba dispuesta a enfrentarse a su pasado. La idea de un posible encuentro con su ex marido ya no le causaba pánico. Más bien, una ligera inquietud se mezclaba con la curiosidad. ¿Cómo reaccionaría a sus cambios? ¿Qué diría al ver que ella estaba bien sin él? ¿Y cómo se sentiría ella al mirar a los ojos al hombre que una vez había sido el centro de su universo y ahora solo formaba parte del pasado? «Ven, Dayton», susurró ella, mirando hacia el camino de entrada. «Ya estoy lista». La mañana del sábado fue sorprendentemente soleada para ser mediados de septiembre. Evelyn se levantó temprano, llena de energía después de las páginas encantadas de la noche anterior, donde había tenido lugar la primera lectura pública de fragmentos de Li Lu y La sombra amiga. El libro salía oficialmente en 3 días, pero Lorelei había insistido en una prepublicación para los clientes habituales. El éxito superó las expectativas. Los niños se sentaron hipnotizados mientras Evelyn leía la historia, mostrando las ilustraciones. Los padres hicieron cola para hacer pedidos anticipados y el periódico local envió a un reportero para que tomara algunas fotos y realizara una breve entrevista. De bibliotecaria a autora, la historia de Evelyn Crawford era el título de un artículo en la edición del lunes, según el reportero. Harrison, que asistió a la lectura, resplandecía de orgullo y, tras el acto, la invitó a cenar el viernes siguiente. Evelyn tarareaba mientras se preparaba café y tostadas con aguacate, un nuevo hábito que había adquirido bajo la influencia de Lorelei. El desayuno solía consistir en copos de avena, naturales y sin sabor, porque Dayton consideraba que desayunar variado era una pérdida de tiempo. El timbre sonó cuando estaba terminando su segunda taza de café. Evelyn miró el reloj. Solo eran las 9 de la mañana. Quizá era el mensajero con los últimos ejemplares de su libro. Oliver había prometido enviárselos en cuanto estuvieran listos. Se dirigió a la puerta, ajustándose el vestido de color mar que había elegido en lugar de su bata habitual. Otro pequeño cambio en su vida. Al abrir la puerta, Evelyn se quedó helada. Allí estaba el mismísimo Dayton Crawford, con su camisa azul perfectamente planchada y sus pantalones oscuros, el pelo tan impecable como siempre. Pero algo en él había cambiado. Los ojos, que antes brillaban con confianza en sí mismos, ahora parecían cansados. Las arrugas alrededor de la boca eran más profundas y tenía más canas en las sienes de las que ella recordaba. «Evie», dijo con aquel tono de voz tan especial que antes le había hecho palpitar el corazón. «¿Puedo pasar?» Evelyn retrocedió en silencio, dejándole entrar en la casa. Dentro se sentía extrañamente tranquila, sin pánico, sin latidos, sin temblor en las manos, solo una ligera curiosidad y cautela. Dayton entró en el salón y se detuvo, claramente sorprendido por el cambio. En lugar del austero esquema en blanco y negro en el que había insistido antes, la habitación estaba ahora decorada en cálidos colores ocre y terracota. Los macizos muebles de cuero dieron paso a piezas más elegantes, y las paredes, antes casi vacías, estaban ahora adornadas con cuadros y fotografías, en su mayoría paisajes e instantáneas tomadas por la propia Evelyn durante recientes excursiones de un día por el barrio. «Tú lo has cambiado todo», dijo él,
con una mezcla de sorpresa y desaprobación en la voz. Sí, respondió Evelyn con calma. Querías hablar de algo en concreto, Dayton. Se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, como si acabara de verla. Evelyn sabía que su aspecto era diferente. Una melena bien peinada en lugar de un pelo largo y apelmazado, un maquillaje ligero que resaltaba sus ojos, un elegante vestido de casa en lugar de una bata sin forma. «Has cambiado», dijo él, y había algo parecido a una acusación en su tono. «Sí», volvió a responder ella con sencillez. «¿Té? ¿Café? Café. Solo sin azúcar, recuerdo». Se dirigió a la cocina, sintiendo que él la seguía. La cocina también se había transformado. El estéril espacio gris que Dayton prefería se había convertido en una cálida estancia con estanterías abiertas forradas de colorida cerámica. En el alféizar de la ventana había macetas con hierbas y en la pared colgaba una gran pizarra de corcho llena de fotos, recetas y bocetos para ilustraciones. ¿Cocinas para alguien más?, preguntó Dayton al ver 2 vasos de café sucios en el fregadero. Evelyn enarcó una ceja y le sirvió un café. ¿Hay alguna diferencia? Él no contestó, aceptando la taza. Sus dedos rozaron su brazo por un momento, un contacto familiar que una vez le había causado un escalofrío. Ahora no sentía nada. «He oído que has escrito un libro», dijo por fin. «Un libro de ilustraciones para niños». El tono despectivo no pasó desapercibido para ella. «Sí, con ilustraciones», le corrigió con calma. «Lilu y la sombra amiga sale el martes. La editorial ya ha encargado la continuación». Dayton puso cara de sorpresa. «Una editorial seria». «Silverleaf Press», respondió ella. «Una de las mayores editoriales de literatura infantil de la costa este». Tomó un sorbo de café, tratando claramente de ocultar su sorpresa. «Enhorabuena, eso es inesperado. Nunca tomabas este tipo de iniciativas cuando estábamos juntos». Evelyn sintió que la ira se desataba en su interior, pero la contuvo. «Sí que lo hacía, solo que no te diste cuenta». Se apartó de la ventana, dándose un segundo para calmarse. «Dayton, te agradezco la visita de cortesía, pero estoy segura de que no has venido a hablar de mi carrera literaria». Dejó la taza en el suelo y se enderezó, volviendo a ser el Dayton que ella conocía, formal, directo, un poco arrogante. «He venido a hablar de la casa y de otros bienes», dijo. «Han surgido circunstancias que exigen una revisión de nuestro acuerdo de división de bienes». Evelyn cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué circunstancias?». «Financieras», dijo con una ligera mueca de dolor. «Tengo dificultades temporales y creo que la división fue injusta. He invertido mucho más en esta casa que tú». Evelyn sintió que la invadía una extraña calma, como si estuviera viendo una escena de una película en lugar de vivirla ella misma. «Lo recuerdo de otra manera», dijo en voz baja. «Los dos hemos invertido en esta casa, tú dinero y yo tiempo y trabajo. Cada reforma, cada mejora, incluido tu estudio, en el que trabajé durante meses, cuidando cada detalle. No es lo mismo», le quitó importancia. «De todos modos, he estado hablando con un abogado. Dada mi situación actual y el hecho de que tú ahora», echó un vistazo a la cocina, «aparentemente en mejor situación económica, tengo derecho a reclamar una revisión». Evelyn lo miró fijamente y de repente todo se aclaró. No había venido por el dinero, al menos no solo por el dinero. Había venido esperando verla destrozada, esperando verla todavía echándole de menos, esperando poder manipularla como solía hacer. Y ahora, frente a una mujer segura de sí misma, se sentía confuso y molesto. «Dayton», comenzó ella con calma, «los papeles del divorcio están firmados y finalizados. Has renunciado voluntariamente a la casa a cambio de otros bienes, incluida nuestra propiedad conjunta en Vancouver y todas las cuentas en el Meridian Bank. Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con mi abogada, Ellen Ramírez». Su rostro se ensombreció.
una expresión familiar que solía llenarla de miedo. Ahora se limitaba a observarlo, manteniendo la calma. «Has cambiado de verdad», dijo con amargura. «Te has vuelto frío». «No fría, Dayton, solo que ya no te dejas manipular», hizo una pausa. «Por cierto, ¿cómo está Brianna? He oído que os habéis ido a vivir juntos». Sus ojos se desviaron hacia un lado y Evelyn comprendió que había dado en el blanco. Nos tomamos un descanso», admitió a regañadientes. «Dificultades temporales. Ella no se da cuenta de que los negocios a veces exigen sacrificios». «También el matrimonio», dijo Evelyn en voz baja. «Solo que en el matrimonio los sacrificios tienen que ser mutuos». Dayton se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás. «Veo que has adquirido una nueva filosofía junto con un nuevo peinado». Su tono se volvió sarcástico. «¿Te importaría decirnos quién es el afortunado que ha ocupado mi lugar? ¿El profesor con el que te vieron en el restaurante?» Evelyn sintió una punzada de irritación. ¿Así que la estaba siguiendo? ¿O recabando información de conocidos comunes? «No estamos en el instituto, Dayton. Mi vida personal ya no es asunto tuyo», hizo una pausa. «Me gustaría que se marchara. Si tienes dudas legales, dile a tu abogado que se ponga en contacto con el mío». En lugar de marcharse, Dayton entró en el salón y se detuvo frente a una estantería de fotografías. Entre ellas había otras nuevas. Evelyn con Lorelei y Pearl en la inauguración de una exposición de artistas locales. Evelyn con Rachel en un viaje a la costa. Una foto de grupo de las páginas encantadas tras una velada literaria. «Pareces feliz», dijo, y había una extraña mezcla de amargura y sorpresa en su voz. «Sin mí». Algo en su tono conmovió a Evelyn. No sentimientos románticos, sino simple compasión humana por alguien que una vez había sido una parte importante de su vida. «Sí, soy feliz, Dayton. No de inmediato, pero he encontrado mi camino». Se volvió hacia ella y, por un momento, la máscara de seguridad en sí mismo se desvaneció, revelando confusión y tal vez arrepentimiento. «No pensé que sería así», dijo en voz baja. «Cuando se fue, pensaste que me derrumbaría», terminó Evelyn por él, «que te rogaría que volvieras, que no era nada sin ti». No contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Sabes lo que es irónico, Dayton?», continuó. «Si no te hubieras ido, quizá nunca habría encontrado el valor para empezar a escribir. Nunca habría conocido a gente que realmente creyera en mí. Nunca me habría dado cuenta de lo que era capaz de hacer». Dayton se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella solía encontrar tan atractivo. Ahora solo parecía el hábito nervioso de un hombre que había perdido el control de la situación. «No pretendía ofenderte», dijo al fin. «Lo de la casa, solo pensaba». «Pensaste que podrías volver y todo seguiría igual», dijo Evelyn con firmeza. «Pero eso no es posible, Dayton. Los dos hemos cambiado. Tú tomaste tus decisiones, yo tomé las mías». Por un momento vio en sus ojos un destello del hombre del que una vez se había enamorado, vulnerable, sincero, sin la máscara de seguridad en sí mismo. Pero el momento pasó rápidamente, y Dayton se enderezó de nuevo, poniéndose su conocida armadura. «Tienes razón», dijo secamente. «Me pondré en contacto con su abogado si hay alguna duda». Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta, echando un vistazo a la mesa del pasillo. Había una pila de postales anunciando el lanzamiento de Lilu y la sombra amiga. Lorelei había insistido en que Evelyn las enviara a todos sus conocidos. La tarjeta superior mostraba a la protagonista, una niña de pelo oscuro que cogía de la mano a su sombra sonriente. Dayton cogió la tarjeta y estudió la ilustración con una expresión ilegible. «Siempre se te ha dado bien dibujar», dijo en voz baja. «Recuerdo los primeros trabajos que me enseñaste en la biblioteca de la universidad. Eran especiales». Evelyn parpadeó sorprendida. Nunca se lo había reconocido. «Gracias», respondió ella con sencillez.
Dayton guardó la tarjeta y abrió la puerta. «Adiós, Evie», dijo sin volverse. «Adiós, Dayton», dijo ella, y no había amargura ni arrepentimiento en su voz, solo la tranquila confianza de un hombre que había cerrado un capítulo importante pero acabado de su vida. Cuando la puerta se cerró, Evelyn exhaló lentamente, dándose cuenta ahora de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Extrañamente, en lugar de alivio o regodeo, sintió una ligera tristeza, no por Dayton ni por su matrimonio, sino por lo que podría haber sido si ambos hubieran sido personas diferentes. Se dirigió al estudio, el antiguo despacho de Dayton, ahora lleno de caballetes, pinturas e ilustraciones inacabadas para destello. Sobre la mesa había un cuaderno abierto con bocetos de ideas para el tercer libro, sobre una sirenita que tenía miedo al agua. Evelyn se sentó a la mesa, hojeando las páginas. La visita de Dayton debería haberla sacado de su rutina, haberla hecho dudar de sí misma, haberla devuelto a viejos patrones de conducta. En cambio, se sentía extrañamente tranquila, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Harrison apareció en la pantalla. «Buenos días», dijo con su voz suave y profunda. «Espero no haberte despertado». «No, llevo un rato despierta», sonrió Evelyn. «Solo quería decirte que la lectura de anoche fue estupenda. A los niños les encantó tu historia». Hizo una pausa. «Y a mí también». Evelyn sintió un calor en el pecho ante la sinceridad de su voz. «Gracias, Harrison. Significa mucho para mí». «Sé que es un poco pronto, pero...» Sonaba un poco nervioso. «Quería confirmar nuestra cena del viernes. Hice reservaciones en Edelweiss. Dicen que tienen los mejores postres de la ciudad». «Me parece estupendo», contestó Evelyn, y en ese momento se dio cuenta de que estaba deseando que llegara esa noche. «Estupendo. Nos vemos a las 7. ¿Puedo recogerte?» «Te estaré esperando», dijo ella, y era cierto, en todos los sentidos. Después de la conversación, Evelyn se acercó a la ventana y miró hacia la entrada vacía donde hacía poco había aparcado el coche de Dayton. Esperaba sentir algo, nostalgia, arrepentimiento, rabia, pero lo único que sintió fue una leve curiosidad por su futuro destino y la esperanza de que él encontrara su camino como lo había hecho ella. El divorcio no era el final de su historia, como había temido. Se convirtió en el principio, inesperado, aterrador, pero, en última instancia, liberador. Dayton le había dado la libertad sin quererlo, y ella no iba a dejarla escapar por más tiempo. Evelyn volvió a su escritorio y cogió el lápiz. La sirenita de la página empezó a tomar forma, no la belleza pasiva de los cuentos de hadas, sino una exploradora decidida de ojos inteligentes y sonrisa fácil. Una sirena que superaría su miedo al agua porque el deseo de conocer el mundo es más fuerte que cualquier temor. Unas horas más tarde, Evelyn llamó a Lorelei para contarle la visita de Dayton. Sabía que aparecería en cuanto oliera el dinero, resopló Lorelei. ¿Cómo reaccionó cuando te vio nueva? Evelyn sonrió, recordando la cara de asombro de su ex marido. Asombrado. Y parecía un poco molesto de que fuera feliz sin él. Naturalmente, los hombres de su clase no soportan que las mujeres prosperen cuando ya no están. Destruye toda su imagen del mundo. Lorelei guardó silencio un momento. ¿Se encuentra bien? Evelyn pensó un momento. Estoy mejor que bien. Es como si se hubiera ido la última sombra del pasado. Siento libertad. Esa es mi chica, exclamó Lorelei. Ahora sí que estás preparada para seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, su voz se volvió conspirativa. ¿Qué te vas a poner para tu cita con el profesor? Evelyn se rió, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Aún no lo he decidido. Quizá ese vestido burdeos que encontramos en Pearls. Es perfecto. Resalta tus ojos y demuestra que no te asusta el color.
una cualidad que nuestro académico aprecia claramente, a juzgar por cómo te miró ayer. Después de hablar con Lorelei, Evelyn salió al jardín. El día era cálido y el aire estaba impregnado del olor de las últimas flores de verano. Se sentó en un banco bajo un viejo manzano, pensando en cómo había cambiado su vida con el paso de los meses. Antes se definía a sí misma a través de Dayton, su esposa, su apoyo, su sombra. Ahora era simplemente Evelyn, una escritora, una ilustradora, una mujer que por fin había encontrado su voz y no estaba dispuesta a volver a perderla.